Lo sumo a la charla al diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró, que está en comunicación con nosotros. Leopoldo, ¿cómo estás? Acá Carla, Jonathan y Manuel te saludan. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Feliz año. Feliz año, Leopoldo, un placer charlar con vos como siempre. Me gustaría, bueno, saber en principio cuál es el análisis, ¿no? Que haces de esto, que todavía no ingresó a la Cámara de Diputados, pero ya fue anunciado, que es el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo que era absolutamente imprescindible, fundamentalmente porque en el último tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación cometió tropelías de todo tipo, desde resucitar una ley derogada por el Parlamento, algo que está absolutamente vedado porque es solo facultad del Parlamento hacerlo, hasta dictar medidas cautelares para interferir en fallos judiciales o participar en causas que ni siquiera habían llegado a conocimiento de la Corte. Y por supuesto, la frutilla del postre fue nada más y nada menos que los diálogos que revelaban que la mano derecha del presidente de la Corte, pero que es algo más que la mano derecha, es un funcionario que ocupa la dirección general del despacho del presidente de la Corte, con categoría de camarista, traficaba influencias. Y lo hacía con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez intermediaba en representación de Juntos por el Cambio cómo cómo debían actuar para obtener fallos favorables en el caso de la coparticipación federal, algo que afectaba, con una medida cautelar que dictó la Corte anticipada en estos diálogos, al 93% de los argentinos para beneficiar solamente al 7% de los argentinos. Y en el medio de todo esto, bueno, esas conversaciones también, aunque esto no afecta directamente a la Corte, versaban sobre coimas que se pagaban con el famoso negociado del acarreo de las grúas de la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que estaba en boca de todos hace 10, 12 años, porque este acarreo pagaba un canon miserable, bajísimo, pero cobraba multas enormes y evidentemente esa diferencia iba a parar al bolsillo de alguien. Sabemos por esos diálogos que iba a parar al bolsillo del secretario, o mejor dicho, del ministro de Seguridad de la ciudad, pero no sabemos qué otros funcionarios participaban de este enjuague. Lo que está claro es que el jefe de gobierno de la ciudad tiene una responsabilidad directa, porque si la condenaron a Cristina por hechos que sucedieron a 13.000 kilómetros en Santa Cruz, por obras públicas que administraba ni siquiera Vialidad Nacional, sino Vialidad de la provincia, no quiero imaginarme la responsabilidad que tiene el jefe de gobierno, que gobierna una ciudad donde estos hechos ocurrían a 2 kilómetros de su despacho, ¿no? Claro. ¿Y te sorprende que haya, porque evidentemente uno ve, y encima en año electoral, donde tiene aspiraciones presidenciales, que todavía lo sostengan el cargo a D'Alessandro? Y lo sostiene Clarín. Yo creo, por lo que sé, que hay una gran inquietud dentro de Juntos por el Cambio, ni hablar de las fuerzas aliadas, como la coalición cívica y el radicalismo. En cualquier momento van a salir a pedir públicamente la renuncia de D'Alessandro, pero también incluso dentro del PRO, porque efectivamente es aparentemente inexplicable que esto ocurra, pero quiero una explicación, que es que Clarín lo presiona al jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque si el jefe de gobierno le pide la renuncia a D'Alessandro, lo echa a D'Alessandro, que ya es lo que tendría que hacer, queda expuesto el grupo Clarín en el caso del lago escondido, porque eso confirmaría la veracidad de estos chats y eso perjudicaría al grupo Clarín, que está involucrado en la causa penal que a raíz de el viaje de la banda del lago escondido quedó demostrado que Clarín es contraparte en el delito de tráfico de influencias y de dádiva. Entonces el grupo Clarín, esto particularmente, está presionando sobre
la reta para que no lo echen a lanzar. Ujú. Y Leopoldo, vos que conocés bastante de todo esto, de integrar la Comisión Bicameral de Inteligencia, ¿esto de dónde te parece que sale? Porque uno pensaría que forma parte de la interna que también tienen en el PRO, pero hoy, por ejemplo, se sorteó una denuncia que el ministro de Seguridad le hizo a un compañero tuyo, a un colega, como es Rodolfo Tailade, por acusarlo de ser él el que editó y difundió los chats cuando no fue así, claramente. Eso no se lo cree nadie, ni mucho menos ellos. Es evidente de que se trata de un pase de facturas propio de la interna de Juntos por el Cambio que la dirimen de esta manera. Además es una práctica habitual en el macrismo, en el arrentismo. No nos olvidemos que Macri asumió procesado por escuchas ilegales. Tampoco debemos olvidarnos que la Reta fue el principal proveedor que tuvo la AFI durante la época del macrismo de agentes para que llevaran adelante el espionaje ilegal y sistemático que fue el más grande de la historia democrática de la Argentina. En las propias conversaciones de Alessandro con Silvia Magdalani salta a la vista que siguen o seguían practicando ese tipo de espionaje. Ellos son de hacer esto. Además es público y notorio, además se conoce porque el propio Macri lo hizo, que la AFI fue despojada de la oficina de escuchas y de toda la aparatología que tenía en su poder que les permitía llevar adelante espionajes de esta naturaleza, aún de carácter legal en causas judiciales, y eso fue traspasado ¿a dónde? A la Corte. Porque primero se lo sacaron, Cristina se lo sacó y lo pasó a la Procuración, y apenas llegó Macri a los pocos días, cuando empezó a montar todo el sistema de espionaje y de persecución política que incluía la designación de Rosenkrantz y de Rosati como a dedo en la Corte, eso se lo pasó a la Corte Suprema de Justicia. Como diría Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, hoy la AFI no tiene ni una latita de tomate para poner contra una pared y hacer una escucha telefónica ni legal ni ilegal. Porque tampoco podría hacerla legalmente porque esa función ya ha sido vedada por el gobierno de Alberto Fernández. Lo que pasa es que ellos tienen que inventar algo para tratar de descubrir al Alessandro. Y inventaron o intentan inventar que todo esto sale de un supuesto espionaje gubernamental o estatal, pero no se lo cree nadie. Todos saben que es parte de la interna feroz y salvaje que se ha desatado entre ellos. Leopoldo, ¿cómo te va? Jonathan Eguer te saluda. ¿Qué tal? Hoy un integrante del Frente de Todos me decía, mira, Néstor con el 22% lo apuró a Nazareno, se la bancó, terminaron renunciando 3 y 2 fueron destituidos por el Senado. Así en un tono muy optimista. ¿Vos también sos optimista? ¿Vos crees que esto puede prosperar contra todos los integrantes de la Corte Suprema? Mira, yo lo que creo es que va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, que puedan demostrar la inocencia de la Corte Suprema. ¿Y qué significaría demostrar la inocencia de la Corte Suprema? Bueno, significaría demostrar que la Corte Suprema no ha incurrido en prevaricato en alguna de sus sentencias, no ha pisoteado la Constitución como fue en el caso de la magistratura, o que no ha tenido una connivencia o una complicidad con la oposición para llevar adelante un intento de suspender la democracia, que no ha participado de la pretensión de sustituir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo no solamente en sus facultades, sino incluso en sus funciones, porque ahora también surge muy claramente la explicación de por qué algunas decisiones que ha tomado la oposición en consonancia con la Corte Suprema, por ejemplo, paralizar la Cámara de Diputados, por primera vez en la historia institucional de la Argentina, no elegir o no ratificar la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso en cabeza de Cecilia Moró. ¿Por qué? Porque ellos pretendían que al momento de salir la sentencia contra Cristina se produjera un hecho de conmoción institucional acompañado de, una hiperdevaluación, etcétera, que llevara a un estado de conmoción donde imaginaban que el presidente de la Nación iba a quedar golpeado por la crisis económica, iban a plantear la inhabilidad de la vicepresidenta y como en la línea de sucesión
continuaba la presidencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, decidieron no ratificarla. ¿Para qué? Para que en la fantasía napoleónica o cesarista que tiene Rosati, alimentada por la oposición, terminara la posibilidad de la presidencia en manos de Rosati, que es el que sigue en la línea de sucesión. Claro. Entonces, digo, se lanzaron, esta vez muy peligrosamente, y por eso están expuestos como están, a una aventura de quiebre institucional. Claro. ¿Esta es la decisión más audaz que tomó Alberto Fernández en los 3 años de gobierno? Esta es la decisión que debía tomar, porque Alberto Fernández es el presidente de la Nación Argentina, y esa condición lo pone en la obligación, y felizmente la está materializando, de defender en nombre de la soberanía popular a la Constitución argentina. Él ha jurado defender la Constitución y defenderla frente a los intentos de quienes pretendan violar la Constitución. Y bueno, está cumpliendo con su juramento y con su obligación, y bienvenido sea, y además lo está haciendo acompañado por la mayoría de los gobernadores de la Argentina. Esto tampoco tiene precedentes en la historia institucional. Que el presidente de la Nación y la mayoría de los gobernadores promuevan el juicio político a la Corte, habla de la gravedad de los desmanes que provocó la Corte Suprema de Justicia al apropiarse, por ejemplo, en un manotazo inconstitucional, porque te reitero, lo hizo a partir de resucitar una ley derogada del Consejo de la Magistratura, ¿no? Claro. Tengo una pregunta técnica sobre el tema de si este proyecto o denuncia se puede tratar en extraordinarias u ordinarias. ¿Qué se sabe del tema? No, si se incluye en extraordinarias se puede tratar en extraordinarias. Por más que no sea un proyecto de ley, o sea... No. Esto es una denuncia. Muy bien. Esta denuncia ingresa a la Comisión de Juicio Político, que es una comisión permanente del Congreso. Sí. Precisamente orientada a tratar exclusivamente el juicio político que se le puede promover al presidente, vicepresidente, jueces de la Corte, como en este caso, etc. Claro. La comisión tiene que votar primero la admisibilidad de la denuncia, es decir, si la admite como tal, para decirlo de alguna manera. Si se admite la denuncia, hay que constituir una subcomisión que es la que va a instruir el sumario de esa denuncia. Esa comisión, bueno, va a reunir pruebas, va a citar testigos, obviamente le va a dar la oportunidad a los imputados, en este caso a los miembros de la Corte, a que ejerzan su derecho a defensa citándolos a declarar, y después de que transite el camino del sumario, emite un dictamen. Si el dictamen es a favor, por decirlo de alguna manera, del juicio político, pondrá a consideración del conjunto de la comisión ese dictamen, y si se vota favorablemente, va al recinto. Claro. Yo creo que va a ser una trayectoria muy importante porque todo esto tiene carácter público. Claro. Es decir, yo creo que las reuniones de la comisión van a tener carácter público porque, a diferencia de la que yo presido, que es la de los organismos de inteligencia, en realidad en este caso no hay ningún secreto de Estado, y obviamente el debate en el recinto, si se llega a esa instancia, también va a tener carácter público. Y a eso yo le asigno mucha importancia. Claro. Sí. Porque el lado flaco de las estructuras mafiosas es perder el anonimato. Claro. Es decir, perder la clandestinidad. Recién me figuraba en la cabeza el Senado de la Nación, presidiéndolo Cristina, votos afirmativos, se llega a los 2/3 de los senadores presentes y Cristina diciendo se acepta, casi en una situación cinematográfica, te cuento, se acepta la remoción de todos los jueces de la Corte Suprema. ¿Vos te imaginás esa imagen? No, bueno, pero esto no es una película. ¿Se puede dar? Este es un tránsito que va a tener sus dificultades, pero yo soy optimista en el sentido de que son tan contundentes las pruebas en favor de la de separación por mal desempeño, y en algún caso hay tres razones por las cuales uno
puede llevar adelante el juicio político y pedir la separación de los funcionarios. Una es mal desempeño en la función. Sí. Esto salta a la vista. Otra es delito en la función. En este caso, en el caso, por ejemplo, de Rosati, está configurado a través de lo que podríamos denominar tráfico de influencias, el delito de tráfico de influencias. Y el tercer caso, que es un caso extremo, crimen, que es el crimen, claro, que es infraganti pescar a algún funcionario de los que están sometidos a juicio político, no sé, robando un kiosco o matando a una persona. Sí. Obviamente esta última circunstancia no se da. Pero son tan contundentes las razones para separarlos por mal desempeño y por delito en el ejercicio de la función en algún caso, que a la oposición le va a resultar muy difícil defenderlos. Y sobre todo algunos sectores de la oposición, que no se han pronunciado, por ejemplo, el caso del radicalismo o de la coalición cívica. No se olviden ustedes que la coalición cívica, hoy lo estuve revisando, porque yo soy miembro también de la Comisión de Juicio Político, sí, y me puse a estudiar los antecedentes. La coalición cívica hace 2 años presentó un pedido de juicio político contra Lorenzetti. Claro, Carrió. Y muchísimos de los cargos coinciden con los cargos que eventualmente seguramente van a venir en el pedido de juicio político del presidente y los gobernadores. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué van a hacer? ¿Se van a arrepentir? ¿Van a retirar ese pedido de juicio político? Y hay otro pedido de juicio político muy reciente, de agosto del año, bueno, lo digo el año pasado, refiriéndome al 2022, de la Asociación de Juristas Americanos a toda la Corte, que es muy sólido, porque además hay que tomar conciencia de que este escándalo que caracterizó Zaffaroni como vacío de derecho, que es mucho más grave que la juridicidad simplemente, ha trascendido las fronteras de la Argentina. Es más, ya hay algunas advertencias que había hecho el relator de Naciones Unidas sobre la independencia del Poder Judicial por las violaciones que había en la Argentina del Estado de Derecho, el debido proceso, la defensa en juicio y la responsabilidad que ha tenido la Corte. A ver, la Corte avaló, aunque le parezca mentira a ustedes y a cualquiera de los oyentes, avaló que un juez, en este caso Ercolini, vaya qué coincidencia, inventara la existencia de un asesinato, que es como el caso Nisman. Inventaron un asesinato donde no existió. Y hace 7 años que vienen peloteando la causa porque no encuentran la manera de cerrarla, porque no existió el asesinato y no existe el asesino. Claro. Inventaron una pericia trucha con Patricia Bullrich de común acuerdo para resucitar una causa que ya estaba prácticamente cerrada alrededor de la teoría del suicidio. Bueno, todo esto ha tenido repercusión internacional y ahora la va a tener muchísimo más con el juicio político a la Corte. Claro. O sea, ¿vos crees que la coalición cívica y el radicalismo pueden llegar a acompañar al Frente de Todos en este pedido? No sé si lo acompañarán o no. Lo que sí digo es que les va a resultar difícil justificar no acompañarlo. Claro. Muy difícil. Y es más, hoy conocí, por ejemplo, la carta de un miembro de la mesa directiva o de la comisión directiva del Comité Nacional del Radicalismo que le dirigió al presidente del partido, a Morales. Me refiero a Mario Cimadevilla, sí, que es delegado del Comité Nacional y miembro de la mesa del Comité Nacional, y que además fue fiscal de la causa AMIA, no sé si ustedes lo recuerdan. El titular de la UFI AMIA, sí, que se fue con un informe durísimo contra Macri. Claro, que renunció porque querían que la UFI que él presidía en el juicio por la responsabilidad del encubrimiento en AMIA salvar a los fiscales Barballa y no me acuerdo el apellido. Sí, Barbaquia y sí, el otro. Y el otro. Sí, bueno, el informe se llamaba Infamia, era tremendo. Bueno, hoy se conoció que le envió una carta a Morales exigiéndole que el radicalismo se pronunciara a favor del juicio político a la Corte. Entonces, es un tema muy conmocionante, muy... Además, digo, que la mano derecha del presidente de la Corte esté negociando los fallos, que esté dándole instrucciones a la oposición de cómo actuar para obtener un resultado en esos fallos, es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, bueno, con esto yo no digo ni asevero ni aseguro que vayan a acompañar el juicio político. Lo que digo es que esto está causando una profunda conmoción
en toda la estructura de la sociedad civil de la Argentina, va a profundizar la exigencia de muchísimos sectores, por ejemplo, de la sociedad civil, sectores académicos, etcétera, que así como ocurrió en el caso de Ercolini, que se reunieron 14.000 firmas para separarlo de la dirección de una de las carreras en Derecho, bueno, habrá que ver qué repercusión tiene esto sobre los miembros de la Corte en otro sentido. Hay muchas cosas por ver. Hay una versión que yo no quiero avalar, no quiero ratificar, no quiero confirmar, porque en esto hay que manejarse con mucha seriedad, que dice, por ejemplo, que Rosenkrantz se alojó en el mismo barrio en José Ignacio, donde está alojado Pepín Rodríguez Simón. Eso sería de una gravedad inusitada si se llega a comprobar. Que tienen una amistad, bueno, está comprobado porque el propio Macri reconoció que Pepín Rodríguez Simón, hoy prófugo de la justicia, fue el que le recomendó a Rosati y a Rosenkrantz para que lo designara por decreto. Digo, esto es más que un escándalo, es un desborde institucional que va a tener mucha repercusión. Estamos conversando con Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. Leopoldo, ¿se van a agregar los supuestos chats porque todavía queda confirmarse y demás, más allá por confirmarse sobre todo la veracidad? ¿Se puede llegar a incluir o se va a incluir los chats dentro de la denuncia que llegue a diputados sobre todo contra Rosati, porque involucran a Silvio Robles, que acaba de ser denunciado por el gobernador Gerardo Zamora, de hecho por la relación entre Robles y D'Alessandro? ¿Se puede incluir eso dentro de la denuncia o es preferible que no? Bueno, en primer lugar, has mencionado algo que se me quedó en el tintero. Efectivamente, hoy un gobernador se presentó y hizo una denuncia penal. Es otra cosa. Ustedes saben que el juicio político es un andarivel, el juicio penal es otro andarivel. En el juicio penal se establecen responsabilidades, valga la redundancia, de carácter penal, y se reclaman penas de prisión, etcétera, o de restricción de la libertad. Pero es muy importante lo que ha hecho el gobernador. A ver, yo no sé si se van a incluir o no. El presidente, el otro día, lo escuché en un reportaje, mencionó el tema de los chats cuando se refirió al juicio político a Rosati y a los miembros de la Corte. No lo sé, yo no tengo en mi poder el escrito, no lo tiene nadie en realidad, porque todavía no ingresó a la Cámara de Diputados. Ahora, lo que sí les quiero decir respecto a los chats es lo siguiente. Sí. En la línea defensiva que montaron los de la banda de Lago Escondido y ahora el ministro D'Alessandro a raíz de los últimos chats, ellos sostienen que no son prueba porque son chats obtenidos ilegalmente. En realidad hasta se confunden, porque en un momento D'Alessandro dice, no, son falsos. Y en otro momento dice, no, me entraron a mis chats. Claro, una cosa u otra. O son falsos o entraron al chat, ¿no? Bueno, pero bueno, este hombre se ha transformado ya en un mentiroso serial, dice cualquier cosa. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Es el tema del fruto del árbol prohibido. Perdón, sí, digo bien. Sí. ¿El tema cuál es? Dicen, no, es una conversación obtenida ilegalmente, por lo tanto no puede ser utilizada. En realidad, ya hace muchos años que en el plano regional e incluso en fallos de la Corte de Estados Unidos se ha admitido que cuando hay una conversación privada en la que se incurre o se habla de temas de interés público y cuando tiene carácter delictivo, en realidad tienen validez. Claro. Pero en el caso de la Argentina, la jurisprudencia argentina, paradójicamente, ahora se les vuelve en contra, porque ellos han establecido que tienen validez en dos causas. Apenas asume Macri, cuando empieza la persecución política, Clarín, que ahora que dice que esto es ilegal, publica una conversación entre Timerman y el presidente de aquel entonces de la DAIA, una conversación telefónica. Esa conversación telefónica publicada por Clarín la utilizan para reabrir la causa del Memorándum, ¿no? Del memorándum Sí. con Irán.
que estaba cerrada, causa cerrada. Sí. La reabren con esa conversación telefónica, donde Timerman y el presidente de la DAIA terminan diciendo que ninguno de los dos la grabó, por lo tanto era claramente clandestina o claramente ilegal. Y Bonadío, para reabrir la causa, da por legal o por admisible la conversación. Claro. La Cámara Federal Macrista confirma lo de Bonadío. Y la Cámara de Casación, que es el tribunal penal más de más jerarquía, está solo por debajo de la Corte y por lo tanto sienta sentencia, con la firma de Borinsky y Hornos, que eran los que iban a jugar al pádel, al tenis, al fútbol, etcétera, con Macri, también confirma, porque ya tenían arreglado reabrir la causa precisamente con el presidente de la DAIA. Por lo tanto, la jurisprudencia argentina admite esto como prueba. Y en otro caso también hicieron lo mismo, que es el caso de la llamada causa Puf Puf, Sí. que es lo que intentaron usar para protegerlo a Stornelli, que participaba de la banda de D'Alessio. ¿Qué hicieron? Habían intervenido el teléfono de Seiza, lo había intervenido el juez Villena, pero el juez Villena lo había intervenido para escuchar conversaciones de un señor Segovia, que creo que era narcotraficante, Sí. que se suponía que estaba planificando una fuga y atentados desde el penal. Pero como es un teléfono público, escuchaban también las conversaciones de los presos políticos con sus abogados. Ujú. Entonces, cuando salta el caso D'Alessio y aparece vinculado Stornelli, a los 2 o 3 días de la denuncia inicial, aparece Stornelli primero y Carrió después con las transcripciones de esas escuchas, que por supuesto estaban prohibidas, porque las escuchas no estaban dirigidas a escuchar a los presos políticos. Y con esas transcripciones abren una causa que hasta el día de hoy está todavía abierta para ver cómo podían salvarlo a Stornelli. O sea, es otro caso donde dieron lugar a escuchas, o mejor dicho, en este caso, transcripciones ilegales. Así que el pez por la boca muere. Ahora están en un problema muy serio porque Claro. la jurisprudencia argentina le dio validez. Claro, la crearon ellos y ahora les juegan contra. Leopoldo, te hago la última. Claro, ¿sabés por qué? ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque ellos inventaron otra cosa aberrante en la Argentina, que es la existencia de 2 códigos penales diferentes y 2 códigos de procedimiento penal diferentes. Uno para perseguir al kirchnerismo y el otro para proteger al macrismo. Claro. Sí, bueno, la doble vara que cada vez es más evidente. Leopoldo, te hago una ya también de ignorancia total, ¿no? Ponele que pasa esta imagen que decía Jonathan hace un rato de que se remueve a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de sus cargos. Bueno, Pero ¿qué pasa? Ponele, vamos a poner esa hipótesis. ¿Qué pasa? No tenemos ningún juez en la Corte Suprema. Claro. ¿A quién se designa ahí? No, bueno, no. A ver, yo no quiero entrar en esas especulaciones. Este es un tema, te reitero, chicos, muy delicado, que hay que transitarlo con mucho cuidado, sin excesos de Paso a paso, vamos. imaginación, sin excesos de imaginación. Lo que está claro aquí es que estamos, te reitero, en un desorden institucional que paradójicamente ha provocado nada más y nada menos que la Corte y el Poder Judicial, que es el poder más sensible de la República, porque es el que tiene la posibilidad de decidir sobre tu vida, sobre tu libertad ambulatoria, sobre tus bienes, sobre tu honra, y que además ha impactado mucho en la vida cotidiana de la gente. Pero no solamente porque, por ejemplo, le dieron lugar a cautelares de Clarín para que te cobre lo que quiera en materia de internet, de cable y de telefonía, sino porque además también habilitaron importaciones para que importadores que simulaban traer insumos para producir, traían bienes suntuarios, porque le han dado lugar a empresas, como dijo Cristina, que pueden engordar sus balances cobrando precios desmedidos, porque habilitaron a que las prepagas pudieran cobrar lo que querían.
Entonces, todo esto ha impactado en la vida cotidiana de la gente. Estamos, por eso te digo, en un momento, como dijo Zaffaroni, de vacío de derecho. Ujú. Es muy grave lo que está pasando en la Argentina con el Poder Judicial. Así que no hay que hacer fantasías, no hay que fantasear, pero sí hay que ser muy firmes, y yo celebro muchísimo la decisión del presidente y de los gobernadores, porque creo que puede abrir un capítulo nuevo, sobre todo coincidiendo con 40 años de democracia, que nos permita recuperar la convivencia democrática y el pleno ejercicio del Estado de Derecho, que fue lo que se destruyó del 2015 en adelante, cuando Macri destruyó el pacto democrático que los argentinos habíamos sellado a partir del gobierno de Alfonsín en el 83. Claro. Leopoldo, te agradecemos como siempre un montón por, por tu tiempo, por la claridad, y cuando tengas un ratito estás más que invitado para venirte acá al Destape Radio, ¿dale? Cómo no, con todo gusto, que les vaya muy bien. Abrazo Abrazo, grande. Leopoldo.